Hola, les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a abordar el tema de la educación en el Porfiriato y bueno, como cada semana, saludo a mi querido Felipe Ávila. Bienvenido. Gracias, Magali. Y estamos muy contentos que nos acompañe la doctora Milada Basant del Colegio Mexiquense, pues para conversar sobre este tema del cual ella ha escrito bastante. Mucho gusto por estar aquí y pues empecemos. Encantada. Muy bien. Bienvenida, Milada. Bueno, Milada, Felipe, a ustedes que nos acompañan, les pido que me acompañen a ver la siguiente cápsula. El surgimiento y consolidación de México como nación independiente tuvo en la educación uno de sus ejes centrales para fortalecer la identidad nacional y como la principal vía para modernizar a la sociedad mexicana e integrar a ella a la gran mayoría de la población campesina e indígena a un proyecto de nación creado por las élites liberales durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. Con la independencia, el Estado mexicano se hizo responsable de crear un sistema de educación pública que se complementara con la enseñanza que ofrecían las escuelas privadas. Después de décadas convulsas de inestabilidad política, guerras civiles, golpes de Estado y 2 guerras con potencias extranjeras, en el Porfiriato se consolidó el Estado Nacional y fue posible poner en marcha un ambicioso proyecto de educación pública. Así se dio énfasis a la educación primaria y secundaria y a las normales, aunque también destinó recursos al bachillerato y a la educación superior, aunque estos 2 últimos sistemas se destinaron únicamente a las élites. Durante el Porfiriato se dejó atrás el método lancasteriano y se buscó que la niñez fuera el centro de la enseñanza. Fue un gran esfuerzo colectivo que contó con grandes educadores como Enrique Rebsamen, Ignacio Manuel Altamirano, Ezequiel Chávez y Justo Sierra. Las autoridades educativas promulgaron una ley de instrucción obligatoria en 1888 y convocaron a 2 congresos pedagógicos en 1889 y 1890, cuyas conclusiones fueron reafirmar el carácter laico, obligatorio y gratuito de la educación pública, una educación integral, ampliar las escuelas públicas y una incipiente federalización. Al mismo tiempo, se respetó a las escuelas privadas. En la educación primaria, la mayoría de las educadoras eran mujeres que vieron en la enseñanza su principal incorporación laboral. En 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública, que estuvo a cargo de Justo Sierra. Al final del Porfiriato, aunque había importantes avances, la mayoría de la población no sabía leer y escribir y había una marcada desigualdad entre las regiones. Bien, regresamos para iniciar nuestra conversación con la doctora Milada Basant, especialista en historia de la educación, pero además de biografías. Y bueno, queríamos hacer un programa sobre la historia de la educación en un periodo muy particular, en donde hay una serie de ideales, ¿no? Deseos de transformar la educación en el país. Y en ese sentido me gustaría iniciar con una pregunta a lo bastante general, Milada. ¿Qué tendríamos que considerar para explicar en términos de educación el siglo XIX mexicano, sobre todo en este proceso que tiene lugar pues con la independencia y también con la llegada de ideas positivistas, racionalistas en la segunda mitad del siglo XIX? Bueno, hay mucho que decir, ¿no? Yo creo que hay como 2 etapas importantes, desde la independencia de México hasta Benito Juárez en 1861 y 67, que es cuando se promulga la ley educativa, creo que más importante del siglo XIX, la del 2 de diciembre, en que se hace la igualitaria la educación para hombres y para mujeres. Pese a que se hace esto
y que las mujeres hubieran podido salir corriendo a ingresar a las nuevas escuelas, que eran muchas y muy buenas, pues tenían otros hábitos educativos, no estaban preparadas, digamos, culturalmente para estudiar ni siquiera la primaria, menos la instrucción media o superior, de tal suerte que fueron los hombres los que se aprovecharon más estas leyes, esta ley sobre todo a partir de 1867. Entonces, a partir de 1867 vino un boom cultural en la Ciudad de México, también de otra parte de las letras mexicanas que influyeran mucho en la parte de la educación. Y además de la preparatoria, sí se programó un elenco de materias diferente en las escuelas de instrucción primaria. Mucho se ha dicho que el positivismo se insertó solamente en la preparatoria y en algunas facultades, pero eso es así, tiene su grado de, digamos, de incertidumbre, porque los planes de estudio para las escuelas primarias también tenían un corte científico. Como la religión había retrasado tanto a México durante tantos siglos, desde la época colonial y hasta Benito Juárez, se prohibió la enseñanza de la religión en las escuelas. En un primer programa de estudios se estableció la moral. En vez de religión, una clase de moral. Pero ya después de la Ley de Instrucción de 1867, ya se estableció una clase de civismo que debía preparar a los mexicanos para las lides del progreso y la civilización. Y cuando esto se prohíbe, pues se viene un boom científico que ilumina todos los estratos escolares de esa época. Milada, desde luego en todo el siglo XIX hay un intento por construir la nacionalidad mexicana, la identidad de esta patria nueva que surge con la independencia, y la educación tiene un papel central en formar esos vínculos identitarios, y también se le ve como el instrumento más importante para el progreso del país. Y hay distintas experiencias pedagógicas, ¿no? ¿Cómo se da esta sustitución, digamos, del modelo lancasteriano que prevalece en las primeras décadas del México independiente y estas nuevas prácticas pedagógicas que ponen más énfasis en la formación de los maestros, de las maestras en las normales y también en las necesidades de los alumnos, y que se va dejando atrás pues la memoria, la repetición y eso de que pues los alumnos más avanzados le enseñen a los más rezagados? Bueno, el sistema lancasteriano era para enseñar a muchos lo más rápido posible. No voy a hablar sobre el sistema lancasteriano porque era complicado y no fue tan vasto. Lo que era extraño y heredamos del sistema colonial y se llevó a cabo hasta los congresos de instrucción de 1889 era que los niños a la escuela primaria tenían 8 clases. Y yo estuve tratando de investigar hasta cuándo existía este sistema tan abigarrado, pues a mí me parecía tan anacrónico. Pues era muy anacrónico, porque Margarita podía estar en primer curso de religión, Pepito podía estar en tercero de escritura, y cada niño iba en una clase diferente. Dorothy Tang de Estrada explica perfectamente bien ese sistema en su libro sobre la educación ilustrada. Esto sucedió hasta los congresos de instrucción. Allí Porfirio Díaz, bueno, Joaquín Baranda en realidad, su secretario de Instrucción Pública,
convocó a todos los representantes de los estados de la República. Vinieron a la Ciudad de México y entre todos decidieron el derrotero de la educación nacional. Entonces no fue Porfirio Díaz, ni mucho menos, sino fueron estos representantes de toda la República los que tuvieron un temario que vieron desde la educación preescolar hasta todas las escuelas especiales, hoy facultades, medicina, leyes, odontología, etcétera, etcétera. Y también, desde luego, el magisterio. El magisterio abrazó, bueno, las mujeres abrazaron el magisterio con singular fervor y también los hombres, pero como pagaban menos, pues los hombres se fueron yendo hacia otras carreras y las mujeres se fueron quedando como maestras. Pero el sistema que conocemos actualmente viene precisamente de esa época. Es cuando hubo ciclos escolares, es cuando se enseñó en primer año tales materias, en segundo tal, en tercero tal, en cuarto tal, en quinto tal y en sexto tal. O sea, algunos estados no tenían todos estos años, pero sí llegaron a la decisión que tenía para que México, lo que tú decías, Felipe, muy bien, que para que México se uniera y tuviera una identidad común, era indispensable que aprendieran lo mismo. Y como era imposible aprender lo mismo, porque había el 80% de la población mexicana era indígena, que no hablaban ni siquiera el castellano, pues era cuesta arriba, era realmente una utopía. Se realizaron grandes cambios legales. Yo diría que allí se cimentó el paradigma educativo de México, quizá uno de los grandes paradigmas, no sé si después hubo uno tan grande, pero en la práctica era imposible que todos los niños de los 4 a los 12 años en que era obligatoria la educación tuviesen la posibilidad de ir a ella. Yo hice un estudio muy concreto, muy específico en el Estado de México, que era uno de los estados que otorgaba el 40% de su presupuesto al impulso de la educación rural, ¿no? El estadista José Vicente Villada, por eso lo admiro tanto, porque se dedicaba sobre todo a la educación de los niños indígenas. Entonces allí vi muy bien, pude focalizar muy bien cómo se trató de cimentar la educación y tuvo poco éxito en términos porcentuales. 3% de los niños en varios municipios que yo vi así año con año, muy detenidamente, pudieron saber leer y escribir. Entonces, como te dije antes, pues sí, las leyes fueron estupendas, pero en la práctica se pudo lograr bastante poco, sobre todo, creo yo, ¿no? Viendo ahora la perspectiva de la educación para atrás, por el poco dinero que le destinaron a la educación. Solo Chihuahua, el Estado de México, Puebla, Jalisco, fueron los estados que tuvieron más éxito en sus proyectos educativos, precisamente porque destinaron entre el 30 y 40%. La federación destinó solo el 7%, entonces, ¿qué puedes hacer con el 7%? Y Mílada, pensando en esto, ¿cuáles eran los retos de la instrucción pública a nivel de educación básica? Pero también me gustaría que nos hablaras de la otra parte, que es la educación profesionalizante o superior, que también, digamos, se reconoce en el porfiriato la creación, ¿no?, de la escuela preparatoria, para el caso de la Ciudad de México, pero tenemos también casos de institutos literarios o tecnológicos que surgen en las capitales de los estados, ¿no?, las principales capitales. Sí, pues es ese sector medio que yo creo que fue exitoso. Sí. Llegó a haber un número bastante cuantioso de maestros con título, pero bueno, no un número cuantioso, no, con título no, pero empíricos había como 1000 maestros y con título era un 10-20%.
Entonces era un sistema educativo enciclopédico, abrumador. O sea, Vasconcelos lo cuenta en su Ulises Criollo, que de veras se necesitaba tener fuerza física y mental para aguantar esa dureza. Yo cuando me escribí mi libro Historia de la Educación durante el Porfiriato, me acuerdo que fue a interrogar, a hacer encuestas a estudiantes de la preparatoria de la Escuela Moderna Americana, que era tan difícil considerada académicamente como la escuela alemana, les enseñé los exámenes de la Escuela Nacional Preparatoria y me dijeron, no hombre, eso está dificilísimo, está más difícil que los de ahora. Entonces eso sí que me fui de espaldas, porque ciertamente los exámenes de 1908 pues eran más difíciles que los de 1900, no sé, ¿cuándo fue? En 80. Entonces sí era un sistema enciclopédico, abrumador, científico, muy encomiable, pero preparaba solo a una élite muy pequeña de mexicanos. Venían muchos estudiantes de provincia porque aquí estaba la mejor biblioteca, sigue siendo la mejor biblioteca de México, que condensaba todos los libros que habían estado en los conventos en la época de Benito Juárez. Entonces era una biblioteca así riquísima y venían muchos estudiantes de provincia becados. Entonces eso era era fantástico para ellos, a pesar de que, como decía Magali, tenían sus institutos científicos y literarios, pues podían unas carreras estar más o menos bien, como derecho generalmente, pero pues la escuela de medicina era tan buena como la de París. Entonces sí podemos comparar en educación superior el México de entonces con el París de entonces, ¿no? Que era la cuna no solo del arte, sino de la cultura, de la educación. Milada, como nos has estado platicando, este es un proceso muy tortuoso que va avanzando poco a poco. Y una de las limitaciones, además de lo presupuestal, que es fundamental, también tiene que ver con las facultades que las leyes establecían con relación a las responsabilidades educativas de los gobiernos. Hacia el final del Porfiriato, ¿qué papel tendría, por ejemplo, la creación de la Secretaría de Instrucción Pública con Justo Sierra y de la Universidad Nacional también al final del Porfiriato? El dinero era muy escaso en los municipios, generalmente en los municipios de toda la República, salvo en las cabeceras. Las cabeceras siempre estuvieron mejor que los pueblos aledaños, las haciendas, los ranchos y las villas. En el estado, cada estado tenía como su sistema escolar. En el Estado de México, los padres de familia tenían que pagar un impuesto de instrucción pública. En la Ciudad de México no pagaban impuesto. En los otros estados, en algunos he encontrado que sí, en otros que no. O sea que ¿de dónde sacaban el dinero? Pues de sus presupuestos estatales. Entonces, si no, por ejemplo, en el Estado de México, si no hacían los habitantes del Estado, no le echaban ganas a edificar su saloncito escolar y no pagaban el impuesto de instrucción pública, no les pagaban el maestro ni los útiles escolares. Tenía una visión pues bastante certera, me parece a mí, el Estado de México. En la Federación era diferente, pero tenía la gran ventaja, la Ciudad de México, pues era la ciudad más importante desde la época prehispánica, que pues aquí había más dinero, y entonces había muchas escuelas privadas. Ese era el otro tenor que había en esa época. Las escuelas oficiales eran tan buenas como las privadas. O sea, muchos profesionistas, digamos, Beteta, por decirte alguno,
Ramón Beteta mandaba a sus hijos a la escuela oficial porque era una escuela buena. Las escuelas oficiales eran buenas. Si desgraciadamente a partir del siglo XX empezaron a ser malas, la educación privada se las comió. Pero en el Porfiriato eran muy buenas. Las de primera clase, insisto en eso, ¿no? Y las religiosas, pues también tenían, bueno, eran las privadas religiosas, sobre todo, pues tenían sobre todo niños de la élite, ¿no? De la gente que tenía más recursos y podían pagar esas escuelas. Y lo que me preguntabas de la educación, sobre todo el magisterio, ¿no? Sobre todo la creación de la secretaría, pues era inminente, y creo que que Justo Sierra fue, pues, de los grandes secretarios de Educación de México, ¿no? A la par que Vasconcelos y Torres Bodet, yo creo. No ha habido otro, la verdad, ¿no? Fueron gigantes, fueron... Y Mílada, para ir cerrando el programa, me gustaría como que nos compartieras como tu percepción después de haber estudiado, hacer este gran estudio, ¿no?, sobre la educación en el Porfiriato en México, digamos, de estos cambios, continuidades, producto de la Revolución Mexicana. Tú ya nos has dado varias pautas, ¿no?, que en realidad en el Porfiriato se sientan las bases para lo que vamos a entender cómo funciona la educación en el siglo XX mexicano. ¿Qué opinión te merece a partir de todo este estudio que tú has hecho de la educación? Pues siempre hemos creído que la revolución, bueno, allí se acabó todo y la escuela fue otra cosa y, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Pues nunca es así en la historia, ¿no? Siempre es como dices tú, continuidades, reformas, cosas nuevas, pero en la revolución pues siguieron funcionando las escuelas, unas a veces se cerraban, ¿no? Como cuando entraron aquí en 1915 los revolucionarios, bueno, pues sí se cerraron, pero luego se volvían a abrir. Y había cosas, ¿no?, que se heredaron todavía del Porfiriato, que se siguieron implementando aún después de Vasconcelos, ¿no? Esto de las bibliotecas ambulantes de Vasconcelos, pues ya se hacía desde antes con Porfirio Díaz, ¿no? Y un aspecto importante que creo que se ha hecho también en el siglo XX, porque lo importante es también llevar la historia al presente, ¿no? Yo le pediría a nuestros gobernantes que vieran la historia del XIX para no cometer los errores que a veces cometen en el siglo XXI. Pues así es, yo creo que nos llevamos como un aprendizaje muy interesante de cómo ha transitado la educación en nuestro país, sobre todo atendiendo eso que siempre los historiadores y las historiadoras buscamos, ¿no? Detectar cambios, continuidades en procesos que pueden ser hasta de larga duración. Pues te agradecemos muchísimo, Mílada, que nos hayas acompañado el día de hoy. A ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana en Perspectivas Históricas.